este canal de entrevistas de DigiSafe, que es un programa financiado por Erasmus Plus para facilitar herramientas a la juventud de cara a que mejoren su seguridad en Internet y también luchar contra el discurso del odio, el ciberacoso. Y nada, primero de todo, muchas gracias por participar. Estamos muy contentas de que estés aquí hoy. Bueno, como introducción, Gorane Mendieta es analista de ciberseguridad y quería preguntarte, ¿no? ¿Qué tipo de labores desempeñas en tu trabajo? Y asimismo, ¿no? ¿Cómo llegaste a este campo de la ciberseguridad? ¿Qué intereses tuviste y cuál fue tu camino para adentrarte en este mundo? Las tareas que realizo en la empresa las podría focalizar como o están dirigidas más a la seguridad defensiva. Para contextualizar un poco lo que acabo de decir, en términos generales, dentro de todos los perfiles y todas las tareas que se realizan en la ciberseguridad, la ciberseguridad se divide como en seguridad defensiva, que es en lo que estaría yo, que es lo que se llama Blue Team, y se dedican pues a reforzar un poco la seguridad. Y por la otra parte estaría la seguridad ofensiva, que sería como la parte de ataque, y que es lo que se llama el Red Team, que se dedica un poco a realizar ataques para poner a prueba toda esa seguridad que realiza la parte de Blue Team. No obstante, hay que tener en cuenta que ninguna de las dos se puede concebir de manera separada, porque para saber cómo defenderte tienes que saber cómo te van a atacar. Y al mismo tiempo, para saber atacar tienes que tener información y conocimiento sobre cómo tienen construidas pues, la seguridad, digamos. Sí, siguiendo, ¿no?, con el tema de los ataques online, ¿cuáles dirías que son las amenazas a las que las empresas quizás están más expuestas hoy en día? Pues primero diría que el error humano es una de las amenazas como por las que más diría yo que una empresa podría estar o podría ser más vulnerable, seguramente por desconocimiento. Es evidente que es necesaria una concienciación en ciberseguridad. Y por otra parte, también diría que las amenazas persistentes, o lo que se llama amenazas, APTs, que, como por ejemplo Lockbit, estas APTs, el riesgo que tienen es que tienen unas técnicas muy actualizadas, entonces las empresas siempre tienen que estar como muy pendiente a cómo van evolucionando. Entonces, pues eso sería una de las mayores amenazas para las empresas, junto al error humano que ya he comentado antes. Quizás en realidad antes desde la pandemia de COVID, pero puede que desde los últimos años, ¿no?, estamos acostumbradas a muchas veces trabajar desde casa, hacer teletrabajo. No sé si esto sería un problema de cara a estar más expuestas a ciberataques o a amenazas en Internet en general. Pues realmente sí, o sea, es evidente que con el teletrabajo como que ha surgido otra amenaza más, otro riesgo para la empresa. En relación a esto, lo que he dicho antes del error humano, es verdad que cuando uno está en casa pues no es lo mismo la seguridad que uno tiene en casa que la seguridad que tiene la empresa. Entonces también tiene que tener cuidado el empleado respecto a lo que he dicho antes del error humano, por ejemplo, a no usar o el uso que tiene los correos a nivel corporativo, que siempre sean utilizados dentro de las tecnologías, aplicaciones o recursos que tiene la empresa, y no utilizarlo en cosas aparte de la empresa, porque puede ser una vulnerabilidad, ya que pues, están más expuestas a brechas de seguridad, no están tan controladas como la empresa tiene su infraestructura. Sí, cuando hablas, por ejemplo, ¿no?, de no usar correos electrónicos en sistemas o igual dispositivos que no son de la empresa, ¿te refieres a, por ejemplo, teléfonos móviles personales, o hablas más de redes sociales, otro tipo de plataformas que no tienen, ¿no?, como una finalidad laboral? Lo ideal es que la empresa proporcione los dispositivos y todos los dispositivos electrónicos que el empleado vaya a utilizar, porque tiene que estar todo controlado bajo la empresa. Y también, por el otro lado, lo que comentas, lo de las redes sociales,
no puedes tener el uso de las tecnologías o dispositivos de la empresa para uso personal. En general, en las tareas que desempeñas, ¿cómo ayudas a las empresas a detectar estas amenazas o vulnerabilidades que puedan tener después para, ¿no? Pues, de cara a protegerse frente a hackeos, bueno, ciberataques en general? Como he comentado antes, a lo que yo me dedico es a la parte de la seguridad defensiva. Entonces, nuestras tareas lo llamaría, o como lo llamo yo, la prevención de la prevención. Es decir, por una parte lo que hacemos es estar en continuo contacto con todas las técnicas, herramientas, tecnologías que están utilizando los nuevos atacantes, es decir, estudiarlas, investigarlas, para luego nosotros reforzar nuestra ciberseguridad. Y por otro lado, lo que hacemos es buscar recursos de la empresa que estén expuestos de puertas hacia fuera de la organización, como por ejemplo brechas de datos, por ejemplo certificados de las páginas web que se vayan a expirar o que estén a punto de expirar, que les ofrece pues, más privacidad y más legitimidad a la propia marca de las empresas. Luego también lo que hacemos es buscar perfiles falsos en las redes sociales, que utilicen o que lleven a cabo con ello campañas de phishing contra la empresa, o también puede pasar con perfiles de individuos o personas de a pie. Y bueno, un poco eso. Y tener un poco la perspectiva de cómo un atacante podría utilizar todo eso para atacar a la empresa o para atacar a un individuo. Sí, estamos hablando de cómo realizas tu trabajo para empresas. Ahora mi pregunta es si crees que el personal trabajador de esas empresas, ¿no? Los empleados y empleadas, son conscientes de los problemas que hay en general, si crees que conocen los problemas que existen, los peligros, y en caso de no ser así, ¿alguna vez habéis realizado alguna formación o tenéis experiencia en estos asuntos? Ahora mismo hay un perfil de concienciación de ciberseguridad, pero creo que ahora mismo no está tan extendido como debería, porque creo que los empleados no son muy conscientes de los peligros que hay. O sea, realmente un error puede desembocar, un error de una persona o de un empleado puede desembocar en un ataque a toda la empresa. Entonces, pues creo que es indispensable invertir en la concienciación. Creo que es ahora mismo lo que más se puede hacer. Y en el caso, por ejemplo, de organizaciones, negocios familiares o personas emprendedoras, ¿no? Que quizás no tienen una capacidad adquisitiva tan alta, tan grande como una empresa, ¿no? Digamos, un Microsoft o Facebook o una empresa así potente que no pueda permitirse, ¿no? El pagar el servicio, bueno, contratar a otras empresas como la vuestra para llevar a cabo este tipo de análisis de ciberseguridad, ¿no? Hablamos igual más de una institución pequeña. ¿Qué consejos les darías tú de cara a protegerse el Internet? Pues ahora mismo, a nivel de organización, a nivel institucional, hay organizaciones que se dedican a asesorar a emprendedores, a pequeñas empresas o incluso a grandes empresas sobre los métodos o técnicas o herramientas que puede utilizar. Entonces, lo único que no hay una divulgación o no es muy accesible, pero la hay. Entonces deben saber que se pueden informar y pueden asesorarse de forma gratuita. Por otra parte, hay herramientas o soluciones gratuitas que son muy eficaces a nivel de detección, sobre todo de detección temprana de amenazas, pues un SIEM. Entonces lo único sería ya desplegarlas. Entonces sí que es importante invertir en ciberseguridad. Aunque sea empresa pequeña, es importante. Tanto eso como para otros productos o lo que vaya a desarrollar la empresa. Si mencionas que quizás esa información no es muy accesible, imagino que también por puro desconocimiento, ¿no? Porque al final tampoco sabemos, primero si no sabemos detectar el problema, pues mucho menos vamos a saber dónde está la información para hacerle frente. No sé si conoces alguna herramienta o un portal de información o si hay alguna página concreta que podríamos, ¿no? Ahora mismo recomendar a la población en general. En España sé que está INCIBE y sé que hay hasta un número de emergencia como lo hay
para unas emergencias de policías o ese tipo de cosas, y hay un número que es el 017, creo, 017 o 019. Entonces, lo que pasa es que lo que te digo no está muy divulgado. Entonces, las empresas ni las personas particulares que también pueden acudir a este número no saben que pueden acudir y que tienen a esas personas detrás. Entonces, hay una institución. La cosa es que la gente sepa que está ahí. ¿Y crees que en la sociedad, ya no a nivel laboral, sino a nivel de persona, ¿no? De, por ejemplo, Gorone Mendieta, ¿crees que la sociedad en sí está concienciada sobre este problema, sobre los datos que se exponen en Internet, ¿no? De todo con el tema de la protección de datos personales o incluso de, pues bueno, de sufrir amenazas en dispositivos personales, de casa? ¿Crees que en general la gente está concienciada o informada sobre este tema? Definitivamente no. O sea, no estamos concienciados, no sabemos cómo usar nuestras redes sociales, no sabemos cómo tener un uso responsable de nuestra privacidad en Internet. Entonces, lo que hay que hacer es un poco pararnos y investigar sobre ello, asesorarnos, porque es muy importante. Realmente es muy importante leer la letra pequeña, que a veces pues es verdad que la ciberseguridad puede ser y puede ir incluso en contra nuestra, porque muchas veces tenemos que acordarnos de las contraseñas, doble autenticación, puede ser pesado incluso, pero tenemos que invertir tiempo, no por vagueza o porque nos da pereza. Pues acudimos y ponemos la misma contraseña en un montón de sitios, y eso pues no se puede hacer. O sea, hay que concienciarse de los peligros que hay, porque eso tienen acceso a una red social porque nosotros hemos puesto una contraseña en esa red social, y tienen acceso a todas porque hemos puesto la misma contraseña a todas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles dirías que son quizás los consejos más básicos a nivel, ¿no?, de persona usuaria para protegernos en redes sociales y en Internet en general? Uno, la exposición de nosotros mismos en Internet, sobre todo, es decir, el uso que nosotros damos a nuestros propios datos, cómo utilizamos nuestro correo, dónde lo ponemos, nuestro teléfono, nuestro DNI, datos que pensamos que a primera vista pueden ser pues, nuestro día a día, pero realmente eso puede utilizarse para atacarnos en nuestra propia contra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, sobre todo a nivel usuario, nos afecta mucho las campañas de phishing. Hay que tener mucho cuidado a los enlaces que nos mandan, de ahí el uso que hagamos a nuestro correo, dónde lo ponemos, porque pueden interceptarlo y mandarnos correos spam a través de eso. Entonces mucho cuidado con las URLs, con los links que nos mandan, con las llamadas telefónicas que recibimos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que fijarse que cuando acudimos a algún sitio, cuando nos llaman a nosotros, que sea oficial, y certificarnos, cerciorarnos de que es un sitio legítimo y de que nos están llamando del sitio que realmente nos están llamando. Es decir, que sea oficial. Hemos hablado, ¿no?, a nivel empresarial y ahora más personal, ¿no?, como persona usuaria. No sé, por ejemplo, las instituciones públicas, ¿no?, cómo de bien están protegidas frente a amenazas en Internet. ¿Crees que están actualizadas a los problemas que existen hoy en día? O, bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo creo que nadie está preparado. O sea, la tecnología nos ha venido como una oportunidad, al igual que a los atacantes les ha venido también como una oportunidad para ellos para atacarnos a nosotros, y ellos se han adaptado más rápido que nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir al mismo ritmo e ir adaptándonos, y creo que nos está dando al mismo tiempo. O sea, creo que ahora mismo nos están ganando. Entonces, por eso es muy importante la concienciación en ciberseguridad, porque la primera amenaza somos nosotros mismos, el error humano, por desconocimiento. Entonces, creo que ahora mismo nadie está preparado. Y desde a nivel institucional, creo que se tiene que dar mayor visibilidad a eso. Hay información, hay programas que se están desarrollando, y creo que se tienen que visibilizar, porque los individuos de a pie no somos conscientes, incluso ni yo.
Trabajando en esto, a veces opto por la facilidad y antes que la protección. Y realmente luego las consecuencias se traducen en no solo dinero, sino, por ejemplo, ahora mismo están atacando mucho al sector sanitario. Se puede traducir incluso hasta en salud. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ciberseguridad puede atacar, o sea, los ciberataques pueden ir dirigidos a cualquier sector y a cualquier persona. Todos somos vulnerables. Sí, sí que es verdad que al final, ¿no? Por comodidad es muy fácil caer, ¿no? En el usar siempre la misma contraseña o aceptar las cookies sin leer los términos o condiciones. Sí que es verdad que al menos, ¿no? En los casos que conozco, yo creo que cada vez se me fomenta más en los colegios, por ejemplo, en los centros escolares, ¿no? Toda esta formación respecto a la ciberseguridad, casos de phishing, farming, grooming, pero quizás luego hasta que no nos pasa, ¿no? Hasta que de repente te llama tu madre diciéndote que le han robado los datos o te contacta un hombre a tu correo personal diciéndote pues que, no sé, que has recibido un premio, no sé qué, hasta que no lo ves, quizás no eres consciente, ¿no? de que es real y que es un problema con el que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, a veces igual la formación está bien, pero luego realmente no la llevamos a práctica. No, claro. O sea, la tecnología la utilizamos para todo. Entonces, por tanto, los ciberataques van a estar ahí en todos los lados. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso la concienciación en ciberseguridad es indispensable. O sea, hay que invertir en ciberseguridad, porque muchas veces, hasta incluso las grandes empresas, no querían invertir en ciberseguridad porque no veían que era una inversión. Y ahora, cuando han sufrido un ataque, al igual que como has mencionado tú, cuando nos pasa a nosotros mismos, es cuando deciden, vale, sí, es importante. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué tenemos que esperar? ¿Que nos pase algo para empezar a tomar medidas? Igual que nos pasa con la seguridad offline, tenemos que tomar medidas para la seguridad online, porque la tecnología está en todas partes y la utilizamos para todo, en nuestro día a día. Entonces tenemos que protegernos. Sí, quizás seguimos, ¿no? Con el tip de que la vida virtual, ¿no? Es como algo abstracto que está ahí en la nube, pero al final se traduce, ¿no? A tu vida personal, a tu vida real, porque cualquier persona te puede buscar en internet y sacar mucha información personal sobre ti y nunca sabes qué se puede hacer con ese tipo de datos y de qué manera pueden atacar también físicamente. Entonces, claro. No sé si sería algo interesante, por ejemplo, que nos buscáramos en Google y descubriésemos, ¿no? Qué tipo de información existe sobre nosotras. No sé si podría ser un ejemplo de una tarea a llevar a cabo. Hombre, pues no está de más. A veces puedes encontrar tu nombre, que esté tu nombre evidentemente no es un peligro, pero que esté tu nombre asociado a algo que te identifique a ti como persona, ahí ya estamos hablando de un peligro. Que esté tu nombre con tu DNI, tu nombre con tu teléfono, tu nombre con tu correo. Parece así que es algo que no va a llegar a nada más, pero es que eso puede utilizarse para una campaña de phishing que no sea tan o que sea muy compleja y que no te des cuenta, y solo con tener eso ahí pues te pueden atacar, robar dinero, suplantarte la identidad, cualquier cosa. Sí, que quizás no es tanto, ¿no? Como qué tipo de datos hay en internet, sino cómo se pueden utilizar, ¿no? Para dar veracidad y que tú te pienses que sí, porque, bueno, igual recibes una llamada, por ejemplo, de tu banco, ¿no? Y te dan todos tus datos y te dicen, mira, ha pasado esto, y al final, ¿no? Lo que crean es eso, que piensas que es una entidad real, de confianza, y al final acabas tú facilitando más datos personales a esas entidades, ¿no? Eso es, muchas veces las campañas de phishing acceden a ti de una manera en la que te indican de manera urgente que necesitan tus datos. Entonces muchas veces es que acceden a ti diciéndote que, por ejemplo, oye, hemos detectado un error de seguridad, dame este dato para poder pararlo. Entonces tú se lo das y confías en cualquier persona que te llama, al igual que te subes a un Uber y confías en el del Uber, por lo mismo. No sé si estos casos suceden con personas de todas las edades o normalmente hay un público, un
un rango de edad, ¿no? Más, sí, más sensible a sufrir este tipo de amenazas. Yo creo que todos somos vulnerables, las grandes empresas, pequeñas empresas, personas mayores, personas más pequeñas, porque realmente los que se adaptan a nosotros son ellos. Entonces adaptan las técnicas y las complejidades dependiendo a quién van a atacar. Entonces, pues, hacen eso para que nosotros piquemos. Y picamos, porque realmente hay casos de estos a diario. Entonces, hay que tener, pues, mucho cuidado. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, Guarani, muchas gracias por participar en DigiSafe. Estoy segura de que muchas personas van a seguir estos consejos o les va a servir de ayuda en algún momento, ¿no? Que quizás no se han protegido, pero bueno, servirá, ¿no? Como has dicho antes, igual no para prevenir, pero sí para igual solucionarlo. Y nada, gracias por participar y Muchas gracias a vosotros. un placer.